El fantasma del castillo de Montségur, Francia. ¿Alguna vez has sentido que una montaña te observa, incluso antes de poner un pie sobre ella? No me refiero a una sensación vaga. No, hablo de esa presión en el pecho, de ese silencio que pesa demasiado. Porque hay lugares donde la historia no duerme. Espera. Y Montségur es uno de ellos. Imagínate esto: sur de Francia, región de Ariège, Occitania. Una aguja de roca caliza elevándose a 1.207 metros sobre el nivel del mar. Aislada, abrupta, casi imposible. En su cima, las ruinas de un castillo que parece más un altar que una fortaleza. Desde abajo, Montségur no impresiona, intimida. Y no es casualidad. Muchos llegan aquí por curiosidad histórica, otros por turismo. Pero hay quienes, sin saber por qué, sienten que no están solos desde el primer paso del sendero. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos lugares conservan una atmósfera tan densa, incluso siglos después de que todo terminó? El castillo que vemos hoy fue reconstruido alrededor del año 1204, pero la montaña ya era sagrada mucho antes. Para los cátaros, una comunidad cristiana considerada herética por la iglesia medieval, Montségur no era solo un refugio, era un símbolo espiritual, un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Aquí no se ven muros pensados solo para la guerra, se siente algo más profundo, casi ritual. Ahora, presta atención a esto. En 1243, Montségur se convirtió en el último gran bastión cátaro. Durante 10 largos meses, las tropas del rey de Francia y la Inquisición rodearon la montaña. Invierno, hambre, miedo y una fe inquebrantable. Dentro del castillo había hombres, mujeres y niños. Algunos eran guerreros, muchos no, y aún así, resistieron. Pero lo que da origen a la leyenda no es solo el asedio. Es lo que ocurrió antes, durante y sobre todo, después. Se habla de un espíritu que recorre las ruinas cuando la niebla sube desde el valle. No corre, no grita, observa. Algunos lo describen como la silueta de un hombre delgado, envuelto en una túnica oscura, con el rostro parcialmente oculto. Otros dicen que no tiene rostro, solo una presencia que se siente en la espalda, como si alguien estuviera detrás de ti, demasiado cerca. ¿Quién es? ¿Un cátaro? ¿Un guardián? ¿O el eco de una decisión que nunca debió tomarse? Hay registros reales que alimentan el misterio, luces inexplicables en la montaña durante el equinoccio de primavera, alineaciones solares precisas, testimonios modernos de visitantes que aseguran escuchar pasos sobre la piedra cuando no hay nadie más. Y lo más inquietante, el silencio absoluto que cae de golpe, como si el viento decidiera callar. Pero para entender al fantasma de Montségur, primero hay que entender que se defendía aquí y que se perdió para siempre en esta cima. Porque cuando el castillo cayó, el 16 de marzo de 1244, no todos aceptaron salvarse. Y algunas decisiones dejan huellas que ni el tiempo puede borrar. Ahora bien, para entender por qué Montségur todavía respira misterio, hay que bajar la voz y acercarse un poco más al fuego, como si esto te lo estuviera contando en secreto. Porque lo que ocurrió aquí no fue solo una guerra, fue una cacería espiritual. Los cátaros creían en una fe distinta, austera, profunda. Rechazaban la riqueza de la iglesia, negaban el poder terrenal del clero y hablaban de un mundo dividido entre la luz y la materia corrupta. Para Roma, eso era imperdonable. Y Montségur se convirtió en el último refugio de esa idea peligrosa. Durante el asedio iniciado en mayo de 1243, el castillo estaba bajo el liderazgo de Raymond de Pereille, señor de Montségur. No era un gran general ni un conquistador temible. Era un hombre obstinado, orgulloso de su causa, pero con una debilidad clara. Confiaba demasiado en que la fe bastaría para protegerlos. A su lado estaba Pierre Roger de Mirepoix, el comandante militar, más práctico, más duro, y consciente de que el tiempo jugaba en su contra. Aquí es donde la leyenda empieza a respirar. Se dice que, durante las noches más frías del invierno, cuando la nieve cubría los senderos y el campamento enemigo parecía dormido, algunos defensores veían una figura caminar sola por las murallas. No hablaba, no encendía antorchas.
Simplemente recorría el perímetro como si vigilara algo más que soldados franceses. Los relatos no coinciden del todo, pero hay detalles que se repiten una y otra vez. Una túnica oscura, demasiado simple para un noble. Una postura erguida, serena, sin miedo. Y una sensación extraña, como si su presencia calmara a quienes la veían. Algunos creyeron que era un perfecto cátaro, uno de los líderes espirituales, hombres que habían renunciado a todo placer material. Otros sospechaban algo más inquietante, que esa figura no necesitaba dormir ni comer. ¿Era alguien de carne y hueso? ¿O ya entonces Montségur comenzaba a guardar a sus muertos? Lo cierto es que hay hechos comprobados que alimentan el enigma. En diciembre de 1243, 4 hombres lograron escapar del castillo descendiendo por un precipicio casi vertical, una hazaña documentada por crónicas medievales. ¿Qué llevaban con ellos? No armas, no provisiones, algo considerado tan valioso que merecía arriesgar la vida en plena noche. Los textos no lo dicen claramente. Y ahí comienza el susurro. Desde ese momento, los soldados del campamento enemigo reportaron luces breves en la cima, como si alguien encendiera y apagara fuego de manera deliberada. Señales, tal vez, o advertencias. Lo extraño es que dentro del castillo, muchos afirmaban no haber visto nada, excepto aquella figura silenciosa, cada vez más presente. Y aquí viene lo inquietante. A medida que el hambre avanzaba y las esperanzas se agotaban, esa presencia se volvía más intensa, como si supiera que algo irreversible se acercaba. Porque Montségur no iba a caer por la fuerza, iba a caer por una decisión. Y cuando llegó el momento de elegir, no todos eligieron la vida. Hay decisiones que se toman en voz baja, y aún así resuenan durante siglos. La de Montségur fue una de ellas. A comienzos de marzo de 1244, tras casi 10 meses de sitio, el castillo estaba exhausto. El agua era escasa, la comida casi inexistente, y el frío había calado incluso en los muros de piedra. Las fuerzas francesas, al mando del senescal Hugues de Sarcís, ya no tenían prisa. Sabían que el tiempo estaba de su lado. Fue entonces cuando se negoció la rendición. Los documentos históricos confirman que se ofreció una tregua de 15 días. Un acuerdo inusual. A los defensores se les permitiría vivir, si abjuraban de su fe. No se trataba solo de entregar el castillo. Se trataba de renunciar a lo que eran. Durante esas 2 semanas ocurrió algo que nunca quedó escrito en los registros oficiales. Testimonios posteriores, fragmentados, contradictorios, hablan de reuniones nocturnas dentro de Montségur. No en la sala principal, sino en los rincones más resguardados del viento. Y siempre, según dicen, con la presencia de ese hombre silencioso, apoyado contra la piedra, escuchando sin intervenir. Quienes lo vieron de cerca describieron un rostro austero, pálido, con ojos hundidos pero firmes. No parecía débil, pero tampoco fuerte en el sentido físico. Su fortaleza era otra, una calma absoluta, casi perturbadora. Su debilidad, humana. Algunos notaron en él una tristeza profunda, como si supiera el final antes de que fuera pronunciado. Aquí es donde la leyenda se bifurca. Una versión asegura que ese personaje era un perfecto encargado de acompañar espiritualmente a quienes eligieran morir. Otra, más inquietante, dice que nadie recordaba haberlo visto entrar al castillo, y que su nombre nunca fue pronunciado en las listas de los sitiados. Mientras tanto, fuera de los muros, algo extraño comenzó a inquietar a los sitiadores. Los animales evitaban ciertas zonas de la montaña. El viento cambiaba de golpe, y durante algunas madrugadas, los centinelas juraron oír cánticos apagados que subían desde la roca, aunque dentro del castillo nadie cantaba. La noche del 14 de marzo de 1244, 2 días antes del desenlace, ocurrió el hecho más perturbador. Varios defensores afirmaron haber visto a la figura caminar hacia el borde del precipicio oriental y desaparecer entre la niebla. No descendió, no cayó, simplemente dejó de estar. Al amanecer, algunos juraron haberlo visto nuevamente, de pie, inmóvil, como si nunca se hubiera ido. ¿Qué clase de hombre puede estar en 2 lugares imposibles, sin dejar rastro?
El 16 de marzo, al romper el día, se abrió la puerta del castillo. Los cátaros descendieron la montaña, escoltados. No había gritos, no había llanto, solo pasos lentos y un silencio que pesaba más que el acero. Al pie de Montsegur, en un lugar hoy conocido como el Prat dels Cremats, esperaba una enorme hoguera. Los cronistas registraron un número que aún estremece. Más de 200 hombres y mujeres eligieron no renunciar a su fe. Dicen que, justo antes de que el fuego fuera encendido, algunos presentes sintieron una ráfaga helada recorrer el claro. Y por un instante, solo un instante, creyeron ver una figura oscura de pie, entre el humo que todavía no existía. Después, el fuego habló por todos. Cuando las llamas se apagaron, el mundo siguió girando, pero Montsegur ya no era el mismo. Eso dicen, y hay razones para creerlo. Los registros históricos confirman que, tras el 16 de marzo de 1244, el castillo fue abandonado durante un tiempo. No por falta de utilidad militar, sino por algo más difícil de explicar. Nadie quería permanecer allí. Incluso los vencedores parecían incómodos en la cima, como si la montaña hubiera cobrado un precio invisible. Años después, la fortaleza fue reconstruida por orden del rey de Francia. Esas son las ruinas que hoy vemos. Pero aquí está el detalle inquietante. La reconstrucción no siguió exactamente el mismo trazado. Algunas zonas del antiguo Montsegur quedaron deliberadamente fuera, como si se hubiera evitado tocar ciertos puntos de la roca. ¿Por qué? Arqueólogos modernos han confirmado que bajo el castillo existen cavidades naturales y estructuras anteriores, posiblemente utilizadas como espacios rituales o refugios. Nada sobrenatural en el papel. Sin embargo, en varias excavaciones se reportaron fenómenos difíciles de ignorar. Herramientas que se rompían sin motivo, cambios bruscos de temperatura, y trabajadores que se negaban a continuar en determinadas zonas al caer la tarde. Aquí la leyenda retoma fuerza. Se dice que, desde el día de la hoguera, una presencia quedó anclada a la montaña. No la de todos los que murieron, eso sería demasiado simple, sino la de uno solo, el mismo que caminaba en silencio durante el asedio. El guardián, el testigo, el que no ardió, porque nunca estuvo destinado a hacerlo. Los relatos orales de la región hablan de un espíritu que aparece cuando la niebla asciende desde el valle de la Belanet. No se muestra de frente, siempre de perfil o de espaldas, como si observara algo que los vivos no pueden ver. Quienes han sentido su cercanía describen un frío seco, inmediato, y una presión en los oídos, como cuando se sube demasiado rápido de altura. Y hay algo más. En ciertas noches de equinoccio, el viento parece recorrer las ruinas siguiendo un patrón extraño, casi geométrico. Investigadores han comprobado que el castillo está alineado con la salida del sol en fechas clave. Esto es real, medible, documentado. Lo inexplicable es que, durante esas alineaciones, algunos visitantes aseguran escuchar pasos sobre la piedra, aunque el lugar esté completamente vacío. Un guía local dejó un testimonio inquietante en la década de 1980. Aseguró que, al cerrar el sitio una tarde de otoño, vio a un hombre de pie junto al antiguo muro oriental. Pensó que era un turista rezagado. Le habló. No obtuvo respuesta. Cuando se acercó, no había huellas en el suelo húmedo. Lo más perturbador de su relato no fue la figura. Fue la sensación posterior. Una tristeza intensa, ajena, como si hubiera presenciado algo que no le pertenecía. Porque el fantasma de Montsegur, según la leyenda, no busca asustar. No castiga. No persigue. Recuerda. Y quizás, espera a que alguien comprenda por qué ciertos sacrificios no se disuelven con el paso del tiempo. Hay lugares que durante el día parecen ruinas, y que por la noche recuperan su voz. Montsegur es uno de ellos. Cuando el último visitante desciende por el sendero y el viento comienza a colarse entre las piedras rotas, la montaña cambia. No es una metáfora. Guardaparques y habitantes de los pueblos cercanos, Montferrier, La Belanet, Nalsen, coinciden en algo inquietante. El silencio nunca es total. Siempre hay un sonido fuera de lugar. Un roce. Un paso que no termina de concretarse. A finales del siglo XX,
Varios estudiosos y aficionados a la historia cátara pasaron noches completas en las ruinas. Algunos con permisos oficiales, otros no tanto. Los testimonios coinciden en detalles demasiado precisos para ser simples coincidencias. Uno de ellos relató que, cerca del antiguo patio interior, sintió que alguien se colocaba a su lado. No vio nada, pero el aire se volvió denso, como si faltara oxígeno. Al girar la cabeza, percibió una silueta oscura, alta, inmóvil. No amenazante, expectante. Cuando el testigo habló, la presencia se disipó, dejando un frío que tardó minutos en desaparecer. Lo curioso es que nadie describe al espectro con rasgos violentos. No hay gritos, ni apariciones bruscas. Siempre la misma figura, sobria, silenciosa, contenida, como un hombre acostumbrado a observar, no a intervenir. Su fortaleza, dicen, es su calma inquebrantable. Su debilidad, una carga eterna, no poder marcharse. Los registros meteorológicos confirman que en la cima de Montségur se producen cambios súbitos de niebla, incluso cuando el valle permanece despejado. Esto tiene explicación científica, sí, pero no explica por qué, justo en esos momentos, algunos oyen lo que describen como murmullos lejanos, imposibles de identificar como viento. Y hay un punto específico que concentra la mayoría de los relatos. El borde oriental, el mismo desde el que, según la tradición, desapareció la figura 2 noches antes de la rendición. Allí, la sensación es distinta, más pesada, como si la montaña misma respirara con dificultad. Algunos visitantes aseguran que, al acercarse demasiado, una idea ajena se les impone con claridad perturbadora: no mires atrás. Nadie lo grita, nadie lo susurra, simplemente, se sabe. Historiadores serios suelen rechazar estas historias. Y sin embargo, admiten algo llamativo: Montségur no fue escenario de batallas posteriores, ni de grandes acontecimientos. La montaña quedó al margen de la historia activa, como si ya hubiera cumplido su papel, como si conservara algo que no debía ser perturbado. Tal vez por eso la leyenda insiste en que el fantasma no pertenece al pasado, sino al límite entre lo que ocurrió y lo que nunca terminó de irse. Porque hay memorias que no buscan ser contadas, solo presenciadas. Hay un momento en Montségur en el que incluso los más escépticos bajan la voz. No es miedo, es respeto, como si el lugar impusiera una regla silenciosa. Los estudios arqueológicos han demostrado que la montaña fue ocupada mucho antes del castillo medieval. Se han encontrado restos de presencia humana anteriores al siglo X, y aunque no se ha podido probar un culto formal, la disposición natural de la roca sugiere un uso simbólico. Montségur no fue elegido al azar. Nunca lo fue. Aquí la leyenda da un paso más profundo y más incómodo. Se dice que el fantasma no aparece para todos. No responde a cámaras ni a desafíos. Solo se manifiesta cuando alguien permanece quieto, observando sin intención de poseer el lugar. Como si la montaña midiera a quien la pisa. Los que lo han sentido hablan de una certeza inmediata. No están solos, pero tampoco están en peligro. Uno de los relatos más perturbadores proviene de un investigador francés que pasó una noche en completo silencio, sin linternas, sentado junto a los restos de la torre. Contó que, pasada la medianoche, percibió claramente una presencia detrás de él. No oyó pasos, no oyó respiración, pero supo, sin duda, que había alguien allí. Lo extraño no fue eso. Lo extraño fue la emoción que lo invadió, una mezcla de serenidad y duelo, como si el lugar le compartiera una memoria que no era suya. No vio ninguna figura, pero al levantarse encontró el suelo cubierto de una escarcha leve, en pleno verano. Científicamente, eso no debería ocurrir. En la tradición oral, se dice que el espíritu está ligado a una promesa no pronunciada, que durante la tregua de 15 días, cuando algunos pudieron elegir la vida, alguien eligió quedarse. No morir, no huir, permanecer para que la montaña no olvidara. Esa sería su fuerza, una voluntad inquebrantable. Y su condena, ser testigo eterno. Hay otro detalle que rara vez se menciona. Ningún testimonio moderno sitúa la aparición cerca del lugar de la hoguera. Siempre en lo alto,
siempre dentro del recinto, como si el fantasma no perteneciera al martirio, sino a lo que se defendía antes de él. Montsegur no es un sitio de lamentos, es un sitio de vigilia. Y quizá por eso, quienes aseguran haber sentido la presencia coinciden en algo inquietante. Al abandonar la montaña, miran atrás una sola vez y sienten que alguien sigue allí, observando cómo se marchan. No con rencor, con paciencia. Hay una frontera invisible en Montsegur. No está marcada en mapas, ni en documentos oficiales. Pero existe. Es el punto donde la historia comprobada se detiene, y la leyenda toma la palabra. Los archivos medievales son claros en algunos aspectos. Fechas, nombres, decisiones. Sabemos quiénes sitiaron el castillo. Sabemos cuándo cayó. Sabemos cuántos murieron. Pero hay silencios demasiado precisos. Vacíos que no se explican con descuido, sino con omisión. Por ejemplo, ningún cronista describe con detalle las últimas noches dentro del castillo. Apenas líneas sueltas. Nada sobre conversaciones, nada sobre rituales, nada sobre despedidas. Como si nadie hubiera querido dejar constancia de lo que realmente se habló allí arriba. La leyenda afirma que esas noches no fueron de desesperación, sino de preparación. No militar, espiritual, y que el hombre silencioso, el que aparece y desaparece, no guiaba palabras, sino estados de ánimo. Su presencia bastaba. Quienes estaban cerca de él sentían claridad. No esperanza, certeza. Algunos investigadores han señalado algo curioso. Los cátaros que descendieron hacia la hoguera lo hicieron sin resistencia, sin llanto visible, sin súplicas. Los testigos lo registraron con desconcierto. Ese comportamiento no encaja del todo con el terror esperado. A menos que algo, o alguien, los hubiera sostenido. Aquí el fantasma deja de ser una figura aislada y se convierte en un símbolo. No el alma en pena de un muerto violento, sino la encarnación de una idea que se negó a desaparecer. Un guardián de la memoria. Un eco consciente. La fuerza de Montsegur no estaría en asustar, sino en recordar con exactitud. Y hay un dato real que alimenta esta interpretación. La orientación del castillo no responde únicamente a criterios defensivos. Sus muros y aperturas están alineados con eventos solares específicos. Esto ha sido medido y confirmado. Para una fortaleza militar, es innecesario. Para un lugar con carga simbólica, es revelador. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Y si el fantasma no es una persona? ¿Y si es la voluntad colectiva de quienes decidieron no traicionarse? Sin embargo, los relatos de la figura persisten con demasiada coherencia como para ser solo una metáfora. Siempre la misma estatura, la misma actitud, el mismo silencio, como si la montaña hubiera elegido una forma concreta para manifestarse. Y lo más inquietante, jamás se le ha visto cruzar los límites del castillo, nunca bajar al valle, nunca alejarse de la cima, como si algo lo mantuviera anclado al punto exacto donde se tomó la decisión final. Tal vez porque Montsegur no necesita ser defendido ya, solo custodiado. Hay un instante en Montsegur en el que todo converge. No ocurre todos los días. No tiene horario fijo, pero quienes lo han vivido coinciden en que es imposible olvidarlo. Suele suceder cuando el sol comienza a descender y la luz se vuelve oblicua, casi dorada. Las ruinas proyectan sombras largas, deformes, que no siempre coinciden con la forma de las piedras. Es en ese momento cuando la montaña parece contener la respiración. Varios visitantes han descrito una sensación repentina de inmovilidad. El viento cesa, los sonidos del valle se apagan, y entonces, la presencia se intensifica, no como una aparición clara, sino como una certeza abrumadora de que alguien más ocupa el espacio. Un historiador local relató que, al caminar cerca del antiguo muro norte, sintió una presión en el pecho tan fuerte que tuvo que detenerse. Frente a él, a unos pocos metros, la silueta se dibujó apenas contra la luz. Un hombre alto, delgado, con una túnica sencilla que parecía confundirse con la piedra. No levantó la cabeza, no avanzó, solo permaneció allí, como si esperara algo que nunca llega. El testigo no sintió miedo, sintió peso, el peso de una decisión ajena,
pero compartida. Aquí la leyenda alcanza su punto más delicado. Se dice que el espíritu aparece con más fuerza en los días cercanos al 16 de marzo, aniversario de la caída del castillo. No para repetir el dolor, sino para marcar el lugar. Como si la montaña señalara, una y otra vez, el punto donde el tiempo se quebró. Lo notable es que nadie ha reportado palabras, lamentos o gestos dramáticos. El fantasma de Montsegur no suplica, no acusa. Su poder está en su quietud absoluta, en esa forma de existir sin reclamar nada. Algunos creen que, si uno permanece el tiempo suficiente, la figura se desvanece lentamente, como si regresara a la roca misma. No sube al cielo, no se hunde en la tierra, simplemente se integra. Y eso es lo que vuelve tan inquietante este clímax silencioso. La sensación de que Montsegur no está embrujado por algo externo, sino habitado por su propia memoria. Porque el verdadero estremecimiento no llega cuando ves la silueta. Llega cuando entiendes que siempre estuvo ahí. Después de Montsegur, algo cambia. No de forma brusca, no de inmediato, pero cambia. Muchos visitantes coinciden en una sensación difícil de explicar al descender la montaña. No es alivio, tampoco miedo. Es una especie de eco interno, como si algo que no era propio se hubiera quedado adherido por un instante, y luego se soltara. Historiadores, arqueólogos y viajeros serios han señalado un detalle curioso. Casi nadie abandona Montsegur con euforia. El lugar no provoca exaltación, provoca silencio. Incluso horas después, las conversaciones se vuelven más breves, más medidas. Como si la montaña hubiera impuesto una pausa que se niega a desaparecer del todo. La leyenda explica esto de una forma inquietante. El fantasma no sigue a nadie, pero marca. No deja una maldición, sino una conciencia. Quien pisa Montsegur, aunque no vea nada, se convierte en testigo. Y eso, dicen, es parte del pacto invisible del lugar. Hay quienes afirman que, al mirar fotografías tomadas en la cima, notan sombras donde no debería haberlas. Otros descubren que ciertos sonidos grabados, viento, pasos, respiración, no estaban presentes en el momento de la grabación. Nada concluyente, nada que pueda probarse sin dudas. Y sin embargo, demasiado reiterado para ignorarlo. Lo más revelador es que nunca se habla de una despedida. El fantasma no se manifiesta para decir adiós, tampoco para advertir. Su función, según la tradición, es más simple y más profunda: asegurar que Montsegur no sea olvidado como un hecho más. Por eso la figura no abandona el castillo. Por eso no desciende al valle. Su lugar es el punto exacto donde la historia se volvió irreversible. Donde una fe fue aniquilada, pero no borrada. Y aquí surge la última gran pregunta, la que queda suspendida en el aire cuando el sendero termina y la cima desaparece detrás de los árboles. ¿Y si el fantasma no aparece para ser visto, sino para confirmar que ciertas decisiones humanas dejan huellas que ni la muerte puede deshacer? Montsegur no reclama visitantes, no promete revelaciones, solo permanece. Y así, Montsegur sigue ahí, no como una ruina abandonada, no como un simple recuerdo medieval, sino como un punto fijo en el tiempo, suspendido entre lo que fue y lo que nunca terminó de irse. Las piedras del castillo no cuentan historias en voz alta. No lo necesitan. Están colocadas sobre una montaña que fue santuario, refugio y sentencia. Todo eso es historia comprobada. Lo demás es la resonancia inevitable de lo ocurrido. La leyenda del fantasma de Montsegur no habla de venganza ni de castigo. Habla de permanencia, de una presencia que no se impone, pero que tampoco se disuelve. Un hombre sin nombre, sin rostro definitivo, cuya fuerza fue elegir quedarse cuando todo invitaba a desaparecer, y cuya debilidad fue amar una idea lo suficiente como para no abandonarla jamás. Por eso, cuando la niebla cubre la cima y el viento se aquieta de forma antinatural, algunos dicen sentir que la montaña observa, no para juzgar, sino para asegurarse de que la memoria siga intacta, de que el sacrificio no se reduzca a una fecha en un libro. Montsegur no exige creencias, no obliga a aceptar fantasmas, solo propone una duda, y la deja ahí, sin resolverla.
Porque quizá el verdadero misterio no sea si alguien camina aún entre esas ruinas. Quizá la pregunta real sea otra. ¿Qué hace que un lugar recuerde, cuando todos los que estuvieron allí ya no pueden hacerlo? Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, mientras el castillo permanezca en lo alto, recortado contra el cielo de Occitania, Montsegur seguirá vigilando en silencio, como lo ha hecho desde 1244, sin moverse, sin olvidar, y esperando a que alguien vuelva a escuchar.